es la falta de conocimiento esencial. El conocimiento esencial es poder. ¿Por qué tenemos tan inmenso poder los soberanos? ¿Y en dónde reside la fuente de nuestro poder? Se entiende que ese miedo procede, no es otra cosa que el miedo a la soberanía, a convertirse en soberano. ¿De dónde reside esa fuente de nuestro poder? Nuestro poder reside en dos cosas paralelas. En el conocimiento esencial, el cual en su forma más directa es la prima vibratio o primera vibración, o lo que denominamos la verdad o primera guía interna. Y segundo, la segunda cosa en la que reside nuestro poder es en el entendimiento causal asistido. Porque, por un lado, tenemos esa conexión y condición directa, que es la prima vibratio, o verdad interna más profunda, que es nuestra primera fuente consteladora, nuestra primera fuente de conocimiento. Y por otro lado, tenemos esa conexión y conexión consultiva, que es la guía del entendimiento causal asistido. Es decir, en el primer caso, en la primera situación, la primera fuente es conexión y cognición directa, prima vibratio, y la segunda, digamos, fuente es esa conexión y conexión conexión y cognición consultiva, que es la guía del entendimiento causal asistido, que hace únicamente lo que hace únicamente es apoyarnos para recordar los registros acústicos de sonido que se almacenan en nuestra primera impronta cognitiva o prima vibratio. ¿Sí? Lo que nos hace es que podamos volver a enfocar el recuerdo hacia esa primera fuente de conocimiento. Y es a través de estas dos fuentes de conocimiento interno que nosotros podemos llegar a tener esa coherencia resonante en la que todo está clarísimo, desde la máxima simplicidad, mínimo esfuerzo, en la que fuente en la que no hay ningún miedo posible, sino únicamente certeza plena y gozo interno, y que es el estado de gracia bardo. Ese entendimiento causal asistido lo obtenemos a través del conocimiento esencial de las REF, las realidades fundamentales. Sin el entendimiento causal de las REF, que es el conocimiento esencial, es imposible tener coherencia resonante. Sin este entendimiento causal de las REF, es imposible evolucionar o trascender por la vía cognitiva. Entonces, si quieres evolucionar y trascender y no tienes el conocimiento esencial constelador, ¿qué estás haciendo? Es inconcebible que tantas almas con designio, vamos a suponer que haya muchas, o como podría haber en esta Matrix, no estén accediendo a este conocimiento esencial constelador y aplicándolo. Al llegar a hembra, podemos llegar a un shock inside que nos haga gritar, pero ¿de qué me he perdido en todas estas vidas reencarnando en la Matrix? Pues aquí vamos a ver ahora de lo que nos hemos perdido. Como seres o entidades de conciencia dual evolutiva, únicamente podemos evolucionar por la vía del entendimiento causal asistido, o sea, por la vía cognitiva, siendo los ángeles o los niveles avatares nuestros mentores en este aprendizaje esencial. El entendimiento causal no únicamente te viabilita para discernir la ilusión de la verdadera realidad, te viabilita para activar el más alto nivel de designio interno del alma, refuerza el poder de la intención y la voluntad consciente a nivel del designio walking y de la voluntad suprema soberana, para evolucionar y trascender por la vía cognitiva del conocimiento esencial, el cual ha de ser improntado al nivel más profundo del cuerpo energético y psíquico, del ADN y del campo morfogenético.
Sin esta coherencia resonante que te da el entendimiento causal del conocimiento esencial constelador, que es el conocimiento y entendimiento de las redes, solo puedes vivir en el drama y en el vórtice. Y finalmente, hacia eso tienes que ir y hacia eso irás. Al agujero negro, polvo espacial. Los seres vivientes almados somos seres supremos y angélicos, porque dentro de nuestra tecnología orgánica álmica interna tenemos el potencial dinámico de la cognición y conexión directa. A través del campo holográfico constelador, que es el campo físico, por un lado, y el campo cuántico, unificados en resonancia, nosotros tenemos el potencial de entendimiento causal asistido para realizar las dos formas de constelación, que son la constelación directa y la constelación consultiva. Al constelar tenemos cognición y cognición directa o conexión y cognición directa consultiva. Las dos formas de constelar son en realidad dos formas de conexión y cognición directa y asistida. Es decir, las dos son directas y las dos son asistidas, porque son una forma de comunicación directa y asistida. ¿Con quién nos comunicamos directamente al constelar? ¿Quién nos asiste? La constelación por conexión y cognición directa consultiva se da a través de un instrumento que son los comandos, los 64 comandos que bueno, la forma no importa tanto, tenemos básicamente 64 tarjetas que, bueno, básicamente tienen un número, de 1 al 64. A través de estos comandos recibimos consejo supremo para ser asistidos en nuestros dilemas de entendimiento y de polaridad mental, o sea, para las situaciones de nuestra vida, que pueden ser de las más ligeras a las más extremas, ¿no? Situaciones en las que estemos como en una encrucijada y no podamos activar nuestro libre albedrío porque no sabemos para dónde carajos tirar. Izquierda, derecha, para atrás, para adelante, o mejor ni me muevo, me quedo quietecito. Pero los comandos no nos dan la asistencia. No se equivoquen, porque esto no nos da la asistencia. O sea, esto es un pedazo de cartón. Los comandos son únicamente un código de comunicación, que es la comunicación con nuestros diferentes niveles de identidad avatar angélica. Esta comunicación con nuestro equipo de avatares es directa y inmediata. Ustedes están comunicándose directamente con sus más altos armónicos de conciencia, con lo que ustedes, o sea, con lo que ustedes mismos son en otros niveles dimensionales más altos, tridimensionales y transdimensionales, más allá de nuestro sistema de creación dimensional, la matriz de tiempo-espacio dimensional. Más allá de eso. Es como una reunión de todas sus identidades angélicas. Como si ustedes estuvieran reunidos con todos sus avatares de todos los más altos niveles de identidad angélica, con el supremo consejo de su equipo maestro constelador, para decidir desde la voluntad soberana, que es una sola, no es la de cada uno, sino una sola, decidir qué es lo más conveniente para usted en cada situación de la vida, en que usted se encuentre en una encrucijada. Cuando ustedes cuando usted no tenga la certeza plena de qué vía o camino tomar, entonces el supremo consejo de ángeles, esos ángeles que son sus propios niveles de identidad álmico, se reúnen y deciden con voluntad soberana. Y estas reuniones pueden invocarse y hacerse en un instante, en fracción de un segundo, a través
a través de la coherencia en esta comunicación con su equipo de avatares, ustedes están creando además un escudo de frecuencia resonante constelado. Así que a través de este instrumento de la constelación, disponemos no solo de asistencia de entendimiento causal, sino de asistencia del escudo arcangélico. Pues los potenciales de la custodia del escudo del protectorado arcangélico y de la omniprovidencia consteladora se actualiza en una fracción de segundo para hacer milagros al instante. ¿Se dan cuenta del poder de esto? De lo que ustedes tienen en sus manos o pueden disponer al alcance de sus manos. Este poder soberano preternatural, que va más allá de lo natural. ¿Qué valor asignarían ustedes a este poder supremo, incluso si tuvieran que valorarlo materialmente? Es un valor supremo, es decir, no se le puede asignar ningún valor material. Entonces, la virtud maestra que puede realmente valorar este poder y este instrumento supremo de la constelación con los 64 comandos es la que tenemos con el nombre de, dentro de los 64 comandos. ¿Cuál sería esa virtud transmutadora con la cual nosotros asignamos la, digamos, evaluación o el valor? Reconocitud. Reconocitud, exacto. ¿Qué es lo que tendríamos que sentir nosotros si estamos en coherencia resonante respecto a todas esas cosas de que disponemos y que nos permiten ser viables o estar en un mayor bienestar? En realidad, sin ser conscientes de lo que esas cosas valen realmente. Pues eso. Vale, gracias. Sí, alegrate, claro, reconocimiento, ¿no? Reconocitud. Estado de reconocitud, estado de reconocimiento. Y bien, estado de reconocimiento. Y no solo aquellas cosas materiales, sino las que no pueden ser puestas en una balanza monetaria. Como, por ejemplo, los dones de que disponemos. Porque si usted dice sanitud, bueno, eso es un don y un poder a la vez, la sanitud. Porque durante un tiempo, en los primeros años de la vida, usted puede disponer de la sanitud como un don. Pero luego, ustedes tendrán que preservar ese don. Don, saben ustedes que es algo mecánico. Y tendrán que preservarlo mediante el poder, que es dinámico, ya saben. O la intención y el esfuerzo de la voluntad consciente, la cual es la virtud y la coherencia al aplicarse ustedes al verdadero cuidado de su cuerpo templo. Así también cuando ustedes dicen la vista, el tacto, el oído, el olfato, el gusto del paladar, todos estos son dones milagrosos que usted tiene, que todos los sentidos físicos que usted dispone son dones que le han sido dados como regalos. Pero la gente no experimenta estos sentidos como dones. Ni siquiera es consciente de ellos. Únicamente cuando la gente se hace consciente de lo que tiene o de lo que tuvo. Cuando la gente se hace consciente de eso. Cuando lo pierde, cuando enferma. Vale. ¿Sí? ¿Eso? Así que lo que más propiciamos para estar en estado de abundancia es la conciencia de los dones mediante la virtud de la reconocitud. ¿Y dónde está la dificultad para entender esto? La dificultad está en el miedo de aplicar esa virtud de poder dinámico de la abundancia. Porque la abundancia no es algo que le puede caer a usted pasivamente del cielo. Del cielo le puede caer la riqueza, pero no la abundancia. Son cosas muy distintas. La abundancia no es un don, es un poder. Es dinámico. Algo que usted tiene que crearlo. Hay mucho que decir y precomisionar sobre esto del escudo del protectorado arcangélico y el equipo maestro constelador. Hay un material inmenso que tenemos en archivos y fractales, dentro de esa biblioteca inmensa que denominamos la Cuchipedia. O sea, donde almacenamos toda la información de hembra, una información que ustedes mismos, los procognoscientes, están generando
constantemente en progresión escalar. Así que no se trata por ahora de ponernos a recordar todo esto, de qué es, cómo se crea y cómo opera el escudo maestro constelador. Ahora y a partir de ahora vamos a ir a una parte muy práctica y técnica, a la experimentación en vivo y más directa. Y sobre esta experimentación ustedes irán procognicionando, o lo que es lo mismo, conectando y ensamblando los datos fractales que pueden encontrar en sus procogniciones y en los archivos de Embra. Hemos estado poniendo en turno de espera un taller que tendrá como objetivo revelar todos los datos más claves de la información de Embra, no solo de la técnica consteladora, sino de los datos, nociones y realidades más fundamentales y prioritarias para entender cómo opera y cómo puede ser operado el campo dinámico de la realidad. Teníamos que haber hecho este taller antes de esta práctica. Y no se dio ese taller, no se ha dado, no sé por una razón, por alguna razón. Y de pronto, como esto que no estaba ni programa para nada, de un día a otro, surge la chispa y decimos, bueno, vamos a hacer este taller. Así, de la nada. El siguiente taller va a ser precisamente ese que hemos estado, digamos, atemporando o posponiendo. Y no sé si antes o después del taller del lenguaje de poder, la segunda parte, que también está en turno de espera. Ahora mismo transitamos hacia el conocimiento esencial prioritario, el entendimiento causal de las realidades fundamentales prioritarias. Desde ahora en Embra estaremos al nivel del entendimiento de los algoritmos fundamentales para operar en la práctica walking diaria el mundo de la realidad fundamental y la tecnología orgánica interna. Todo lo que no sea esto es ilusión, una realidad ilusoria. La realidad ilusoria de la mente, que ya no nos ocupará ni un segundo más. En nuestra técnica de constelación tenemos un código comando, que es el incipit captio, que es hacer algo ahora, exactamente en este momento, y la señal del incipit captio nos dice qué hacer exactamente en cada momento, como nuestra prioridad inmediata, más inmediata. Todo lo que no sea hacer específicamente esa prioridad es ilusión. Es entrar en el mundo de la ilusión. Lo que estamos haciendo es saliendo del mundo de la ilusión y entrando en el mundo real para operar la realidad usando los algoritmos fundamentales. Eso es lo que estamos haciendo al constelar. ¿Qué son los algoritmos fundamentales? Son todos los datos fractales que nos ayudan a entender, al entendimiento causal. Son sistemas de información que componen y complementan otro sistema de información. Todos los sistemas de información se componen de datos fractales que son algorítmicos, es decir, constituyen piezas o componentes vitales del sistema. Y sin estos algoritmos el sistema no es viable, no se sostiene ni puede operar. Cuanto más completos sean sus algoritmos fundamentales, más efectivo es el poder operativo del sistema. Al igual que los componentes electrónicos de una computadora funcionan mediante programas inducidos por algoritmos fundamentales, que son el control operativo del sistema. Así en el lenguaje vector de Embra, tenemos que nuestro sistema de información es 100% algorítmico. Se compone de datos fractales que progresivamente ayudan al mejor entendimiento del sistema. En todos los conceptos vectores, así como todos los demás datos, son algoritmos fundamentales que hacen que Embra sea un verdadero sistema de información y conocimiento, el cual está diseñado para alcanzar el entendimiento causal
de todo nuestro sistema de realidad universal, dentro y fuera de Matrix. A partir de ahora, estamos haciendo una superintegración de todos los datos fractales o algoritmos fundamentales de esta información hembra y tecnificándola a partir de ellos. ¿Qué quiere decir esto de tecnificándola? Pues que nos vamos a volver muy técnicos. Es decir, que estamos saltando a la tecnificación del entendimiento causal, especialmente en la ciencia como maestra consteladora o manual del mago cuántico, que son los 64 comandos o 64 escaladores o bueno, aceleradores de frecuencia, los cuales no son un simple libro o volumen. En Hebra tenemos toda una super enciclopedia del registro acústico y de la Akushipedia en relación a la técnica y ciencia de la constelación. Pueden ustedes, sí, digamos, no es una, no tenemos, no es un libro, o sea, la ciencia maestra de constelación no la tenemos contenida en un libro, es una super enciclopedia. Cada comando es como forma breve un libro. Entonces tenemos 74 libros, pero ahí se desprenden otros libros, ¿no? Entonces, para que se dé una idea. Pero bueno, lo que hacemos siempre es una reducción de datos y traemos los datos fundamentales en cada momento y fundamentales y prioritarios en cada momento que aplican a cada situación. Entonces, de toda esa información tan vasta no quiere decir que la tengamos que absorber en el momento, sino que traemos en cada momento la información precisa, el dato preciso fractal que propiciamos o viabilizamos en ese momento. ¿Pueden ustedes definir o describir la realidad? ¿Qué es la realidad? Porque vamos soltando conceptos y parece que nos estamos entendiendo. Porque ustedes dan por hecho que nos estamos refiriendo a lo mismo con cada concepto o palabra. Por ejemplo, con el concepto realidad. Dan por hecho que lo que ustedes entienden por realidad es lo mismo que lo que, digamos, yo entiendo cuando digo realidad. Pues no es así. Estamos en la Torre de Babel, perdidos en la confusión de las palabras y hay que renominarlo todo, redecodificar todo el lenguaje. Por eso, dado que uno de los propósitos de la constelación es la creación corresonante de la realidad, tenemos que entender qué es la resonancia y qué es la realidad. En Hebra estamos viendo cosas o aprendiendo a ver cosas que jamás habíamos visto, pero que podemos reconocer de inmediato y recordarlas, por resonancia y recuerdo fundamental. Fuera de aquí, de Hebra, no se encuentran estas realidades fundamentales por ningún lado, excepto en las obras de nuestros plagiarios, que ya tenemos un montón, y que como noticia les decimos que están haciendo dinero con esto. Y que, por cierto, la gente que lo sigue no tiene ningún inconveniente en pagar por esta información robada, falsa y distorsionada. O sea, falsa porque no es la misma información. Aunque copien y peguen textualmente el material, porque lo que están copiando y pegando para vender esto no tienen ni el más básico entendimiento causal de esto. Lo que ellos venden es un batiburrillo que, desde luego, no está en la frecuencia del escudo acústico de hembra. Es una información pirata en versión para consumistas que ha sido totalmente pervertida y distorsionada. Bueno, vale, vamos adelante. Entonces, con Parusi, ¿qué es la realidad? Hay una cosa, algo que no se ve, que no pueden percibirlo, que no... Hay como un letrero, Cuando ustedes se preguntan, ustedes perciben una realidad fundamental, una noción fundamental, eso está nada más dentro de su cabeza, pero usted no lo encuentra en ningún lado, en el exterior, en el mundo que lo rodea, en la gente que lo rodea. No encuentra ninguna mención, no encuentra ninguna señal, ninguna pista. Es como si eso nada más existiera en su cabeza, que fuera una ilusión. Porque no lo escuchan de nadie más. No lo han leído nunca. Entonces, ¿puede decir que estaré loco? Eso que se me ocurre a mí en mi cabeza.
Bueno, pues hay como un letrero que podrían usted invisible, ok, podría hacerse visible cada vez que usted piense en eso. ¿Por qué no se habla de esto? ¿Por qué la gente no está hablando de esto? Temas esenciales, ¿no? Realidades fundamentales. Pues ese letrero lo que dice, o diría, sería sin exposición de datos. En Matrix, sin exposición de datos o silenciamiento absoluto de datos fundamentales, es el desconocimiento total de estas, por ejemplo, dos pares de realidades fundamentales, contrastantes paralelas, interreferentes, que son la realidad y la materia o materialidad o mundo físico. ¿Qué entendemos por realidad? Pues el mundo físico, ¿no? El mundo concreto, pues lo que está ahí a la vista. ¿Eso es la realidad? Mangos. No. La realidad es una cosa, el mundo físico es otra. La realidad es una cosa, la física, y la fisicalidad o el mundo físico es otra. La materia y la materialidad es otra cosa. Son cosas muy distintas. ¿Sí? La realidad es dinámica y evolutiva. Es una creación. Es un fenómeno. Es un fenómeno. Bueno, es una... pues sí, es un fenómeno psíquico. La realidad. La materia es eso. Es objetiva, pues un objeto concreto que está predeterminado, que es mecánico, ¿no? Entonces la realidad, por un lado también la realidad física, que es mecánica, tenemos, y tenemos también por otro la realidad holográfica, que es dinámica evolutiva. Son dos cosas también, dos tipos de realidad. Así como existe el mundo físico y la realidad, pues existen dos tipos de realidad, que es la física, pues lo que vemos, nosotros podemos ver de una manera, con una perspectiva, digamos, común, podemos aparentemente estar viendo la misma realidad todos nosotros. Bueno, es una realidad física. Pero cada uno tiene su propia realidad, que es la realidad holográfica, dinámica o evolutiva, que esa realidad es individual, no es colectiva, como podría ser la realidad física. Entonces, también tenemos otros dos conceptos paralelos o contrastantes paralelos que son, bueno, omisión de datos. Tenemos la realidad y tenemos, por otro lado, la realeza. ¿Qué tiene que ver? ¿Cuál es la, digamos, lo que tienen, cuál es lo que tienen en común? ¿Qué es lo que tienen en común estas dos palabras, digamos? ¿Por qué se parecen tanto? ¿No? ¿Por qué se dice realeza? ¿O por qué se dice realidad? Se inventaron la palabra realidad, aquí en Matrix, como sinónimo o de destino inmutable y de fisicalidad, de materialidad externa o mundo físico que aplica a todos colectivamente como ley física. Supuestamente la realidad es material, colectiva y universal. Y nos hicieron creer esto y silenciaron la realidad fundamental del verdadero significado de realeza, que es el sistema dinámico de nuestra autocreación del holograma o la realidad holográfica individual, la cual se aparece sobre el campo de materia o mundo físico o realidad física. Le dieron la vuelta al concepto realeza y lo convirtieron en la falsa soberanía de los reyes o monarcas y su condición de intocables por derecho divino, etc. La verdadera realeza no es la de los reyes, sino la realeza que nosotros estamos creando. O sea, nuestra realeza es nuestro poder dinámico de crear nuestra propia realidad a través de nuestra frecuencia causal o código de creación del holograma, o sea, código dinámico de pulsación interna. Entonces, ¿por qué nosotros, los walking de hembra, nos decimos soberanos? Porque si nosotros tenemos o aplicamos el poder soberano de crear nuestra realidad, nuestro sistema de realidad de forma consciente, entonces nosotros no vivimos en la realidad, sino que vivimos en la realeza soberana. Pero si nosotros estamos creando nuestra realidad dentro de la misma dinámica inercial,
sin ser ni siquiera mínimamente conscientes de lo que estamos haciendo, de la realidad o consecuencia que estamos creando y cómo la estamos creando, entonces sí nosotros vivimos en la llamada realidad. ¿Se entiende esto? Así que cuando ustedes les hagan bullying porque no viven en la realidad, pueden decir, ciertamente no vivo en la realidad porque vivo en la realeza, como soberano que soy. Los van a tomar de locos de manicomio, que importa un cuerno, porque la conciencia sintética de los portacuerpos y cascarones no pueden procesar ni mínimamente estas realidades fundamentales y supremas que estamos revelando. Bueno, esa es la diferencia entre una y otra. La realidad es lo que todos viven, lo que todos están viviendo, porque no están creando conscientemente su realidad. Pero cuando tú estás creando conscientemente tu realidad, eso ya no es realidad, eso es realeza, es soberanía. Y esa es la verdadera realeza y la verdadera soberanía. Bueno, pues sea cual sea el comportamiento de nuestras partículas, digamos, nosotros creamos la realidad mediante el giro de las partículas, digamos. Extendiéndonos el entendimiento causal de cómo creamos la realidad, ¿no? Es el tema del giro de las partículas. Bueno, metiéndonos ya más allá de la parte esta de tipo epistemológico, de significado lingüístico, de qué es la realidad o realeza y qué nos hicieron creer o entender y qué es verdadero significado de uno y otro, pues tendríamos que entender un poco más acerca de la realidad, metiéndonos un poco en la física de partículas. Entonces, vamos a ver esto de la física de partículas para anclar aún más el entendimiento causal de qué es la realidad y qué es la realeza o soberanía, para saber lo que estamos diciendo cuando hablamos. En la realeza soberana o la realeza o soberanía surge a causa de que con tu frecuencia causal o el código de frecuencia vibración corresonante que tú emites con tus pulsaciones de intención y volición dinámica, o sea, voluntad dinámica o de nivel consciente, y estamos diciendo, pues es lo que tú creas con tus estados emocionales, anímicos, mentales, sensaciones, pensamientos, emociones, percepciones. Con eso tú creas un patrón de ritmo básico de pulso interno, que determina varias cosas. Entre ellas, la principal es tu nivel de coherencia resonante de temperatura interna, que puede ser poco resonante o nada resonante. Decimos frecuencia vibración corresonante porque la frecuencia y la vibración están en resonancia una con la otra, en vez de estar en polaridad, o sea, en lucha. Si nuestra frecuencia y vibración son corresonantes, nosotros creamos la realeza o soberanía. Si no son corresonantes, si por el contrario están en polaridad, entonces nosotros creamos la llamada realidad. La realeza es resonante y escalar y nos conduce al milagro constelador. Y la realidad es disonante y vorticial y nos conduce al drama y al agujero negro por lo espacial. Esa coherencia térmica resonante, que surge de tu dinámica de temperatura y frecuencia pulsatoria interna, es lo que determina a su vez el comportamiento de tu campo de partículas energéticas. Esa frecuencia, esa dinámica de temperatura impacta tus partículas de tal modo que hace que tus partículas entren en una mecánica de giro resonante. Y por el contrario, a falta de esa coherencia térmica resonante, tu dinámica de temperatura y frecuencia pulsatoria interna y vorticial hace que tus partículas salgan de esa dinámica de giro y entren en la mecánica de la órbita del electrón. Con lo cual vas a entrar en un vórtice permanente y vas a crear una realidad vorticial.
Y esto sucede simplemente porque al salir de la dinámica de giro resonante, las partículas entran en un estado de radiación de onda bipolar o de carga eléctrica y magnética estática, convirtiéndose la carga magnética en partículas de luz y la carga eléctrica en antipartículas o partículas ionizadas o magnetizadas, generándose en tu campo de energía una radiación de carga electrostática, donde el campo eléctrico queda atrapado por el campo magnético en una amarre de polaridad. Es ese arnés partícula-antipartícula que se crea cuando ustedes salen del estado de coherencia resonante, cuando ustedes se polarizan. Entonces, sea cual sea el comportamiento de nuestras partículas, ya sea que queden atrapadas en la órbita del electrón o en el giro de la partícula, siempre van a transmitir un código de patrón de frecuencia causal, que es el que en el campo cuántico determina la creación de nuestras probabilidades cuánticas. O sea, el que crea literalmente nuestra realeza o nuestra realidad. ¿Qué es el campo cuántico? ¿Y por qué nosotros nos decimos magos cuánticos consteladores? ¿Por qué somos magos cuánticos consteladores? Pues porque en la misma línea de entendimiento causal del giro de las partículas, esa frecuencia causal que emitimos con nuestra dinámica de pulsación interna, o sea, con el nivel de resonancia o falta de resonancia de nuestras pulsaciones volitivas o pulsos de la voluntad consciente, todo lo que sucede en nuestra mente, nosotros creamos la película de la realidad. Con eso. Pero esa película no viene a suceder directamente en el plano de materia, sino que se proyecta primeramente en un universo holográfico paralelo a este. O sea, se proyecta en un campo de probabilidad. Esa frecuencia. Campo de probabilidad, que es lo que denominamos el campo cuántico, donde tenemos a un yo de prueba o a un yo experimental al que le pasa todo. O sea, nosotros experimentamos con ese yo de prueba. Porque es el monigote en el cual nosotros experimentamos la consecuencia de nuestra frecuencia causal. Antes de que esa consecuencia aparezca en el holograma de la realidad. Lo que el cuántico, a fin de cuentas, toma como código referencia determinante para crear nuestras probabilidades cuánticas es únicamente la dinámica o código de frecuencia causal que estás emitiendo en cada momento con tu cerebro y que se convierte en tu patrón de vibración consecuente emitido por tu corazón. ¿Qué es el yo cuántico? Nuestro yo cuántico es el yo mecánico de prueba experimental que nos sirve a los soberanos para crear nuestra realeza, soberanía, o sea, para jugar con el holograma, dentro de los patrones de resonancia. Cada vez que metemos la pata, el que sufre primero la consecuencia es el yo de prueba. Y este lanza de inmediato un grito de advertencia o de apercibimiento. ¡Hey! ¡Mira, me caí! O dice, oye, no jodas, detente, mira lo que me ha pasado. Cancela esa acción, ese pensamiento, mira la consecuencia. Y este mensaje es enviado en forma instantánea, 12 segundos antes de que esa consecuencia se manifieste en el holograma de materia. Si nosotros estamos conectados con el holograma de probabilidad, que es el cuántico, podemos cancelar todas esas meteduras de pata y corregir para dar el giro completo a la cagadura que hemos causado. Para que en vez de que se genere un vórtice, se genere un milagro, o que cuando menos no nos pase nada terrible o desgraciado. Así que tenemos a este mono de prueba, aquí, este mono que somos nosotros mismos en una versión idéntica, pero puramente holográfica, porque este mono es solo un holograma. Y aquí está este mono paralelo, que recibe la consecuencia de nuestra frecuencia experimental y da el grito de falla, game over, juego terminado, cancela eso, cambia la frecuencia, corrige el patrón ahora mismo. ¿Se dan cuenta? Game over. Fin del juego, juego terminado.
o como dice Wikipedia, es un mensaje, Game Over, es un mensaje tradicional en los videojuegos que generalmente señala que el juego ha finalizado, ya sea con resultado negativo, es decir, el jugador no ha podido completar el juego, o al haber concluido exitosamente la partida. Exitosamente. Todo esto ya lo hemos explicado en Fractales. De la comunicación con este mono, el yo cuántico, yo paralelo, que nada tiene que ver con eso de, bueno, habrán escuchado ustedes esto que anda de moda en la nueva era. ¿Cómo le llaman? El doble cuántico, ¿no? No sé si hayan escuchado algo ustedes del rollo de ese señor francés. Bueno, nada que ver con la realidad fundamental de la física de frecuencias, que no se explica realmente qué es el yo cuántico y qué es el campo cuántico, porque no tienen ni idea qué es el campo cuántico, ¿no? Bueno, vale. De la comunicación con este mono de prueba, atiende o depende el que nosotros podamos ser viables y fluir en todo momento en el vector de flujo del propiciamiento. O sea, que nosotros podamos reordenar cuánticamente el holograma de la realidad, convirtiéndolo en realeza. Mientras que del desconocer o ignorar la existencia de este mono de prueba, depende lo que de hecho le pasa a todo el mundo, que es ir de desgracia en desgracia, o aparentemente triunfando en la vida, pero dentro del desorden y el desastre vorticial en el que, aunque pueda parecer lo contrario, viven todos, con la consecuencia eventual del aniquilamiento. Así que nuestra frecuencia causal crea primero esta película llamada el holograma cuántico o probabilidad, e inmediatamente después crea la película llamada realidad. ¿Entiende esto? Con nuestro código de frecuencia causal, nosotros programamos nuestro patrón de vibración consecuente que se convierte en la respuesta del holograma llamada realidad. ¿Qué es el código y el patrón? El código es dinámico, o sea, volitivo e intencional a nivel consciente. Y el patrón, como ya saben, es mecánico, o sea, inercial y automatizado. Es el patrón, es el programa. Mientras bueno, una vez establecido qué es cada cosa, podemos ver de dónde viene nuestro libre albedrío realmente. El código dinámico de la voluntad determina, programa el patrón. Esto es lo que sería realmente nuestro libre albedrío. Cuando nuestra voluntad consciente puede determinar o programar el patrón de consecuencia, el patrón de vibración consecuente, que va a generar la respuesta del holograma llamada realidad. Cuando tú conscientemente puedes programar el patrón con tu código de dinámico de pulsación. ¿Sí? O sea, cuando tu frecuencia puede programar tu vibración. ¿Vale? Esto es lo que realmente libre albedrío. Más que hay eso, pues, albedrío soberano, ¿no? Bueno, lo dejamos ahí. El poder crear y manipular nuestra realeza o realidad mediante el poder de cambiar nuestras probabilidades cuánticas es un potencial de nuestra tecnología orgánica interna. Es la tecnología interna del alma. La maravilla de poder seguir el vector de flujo que nos va indicando el cuántico, a través de ese mensaje continuo que llega a nuestra conciencia psíquica. Se habla mucho de la famosa inteligencia, y todo el mundo quiere ser inteligente, sin entender que la inteligencia no es más que una conciencia muerta o artificial, y que es lo contrario a la conciencia viva, a la psiquicencia, la conciencia psíquica. Es la psiquicencia lo que tenemos que activar, porque la inteligencia no nos sirve para operar el holograma. Y si estás desconectado de tu conciencia psíquica, la famosa inteligencia no es más que estupidicencia. Otro ejemplo de sin exposición de datos
o sea, sin ningún dato disponible hasta ahora en Matrix sobre esta realidad fundamental, es el hecho de que una cosa es la conciencia y otra cosa muy distinta es la intelequia. ¿Sí? De la intelequia procede la inteligencia y de la conciencia procede la existencia, o sea, la actividad de la conciencia psíquica. La inteligencia y la intelequia son sistemas de percepción sintética muerta, o sea que no pueden percibir ni procesar el campo de la realidad fundamental. Tengo que decirles que es de aquí de donde procede toda la literatura o narrativa que ustedes han leído o escuchado hasta ahora, con el nombre de ciencia, religión, filosofía, metafísica, espiritualidad, misticismo, etcétera, etcétera, que vienen de las inspiraciones retóricas del logos mental. Es esto, es inteligencia, es intelequia, no es conciencia viva, es conciencia sintética artificial. Es el logos mental. O sea, es un conocimiento puramente ilusorio. Otro tema y realidad fundamental es el del llamado consciente y inconsciente, y el inconsciente. Las conciencias sintéticas o muertas tienen un inconsciente, una impronta cognitiva programada o no consciente. Mientras que las conciencias vivas y almadas tenemos un preconsciente, el cual puede ser hiperconsciente y una fuente de conexión y cognición psíquica y directa. Por su lado, el subconsciente no es más que la corriente de datos inmediatos del preconsciente. El ADN, por ejemplo, no es más que parte de ese preconsciente mecánico, es la memoria celular profunda, la cual puede funcionar como simple memoria, como recuerdo vivo del alma. Memoria y recuerdo no son sinónimos. No estamos hablando de lo mismo. Son cosas diferentes. Muy diferentes. El preconsciente opera a través del recuerdo, que es psíquico, telepático, y opera con frecuencia escalar. El inconsciente, en cambio, opera a través de la memoria, que es puramente mental y artificial, que opera con corriente eléctrica de carbono. O sea, la actividad eléctrica del cerebro, que es una corriente electrónica que funciona con carbón, no tiene potencial escalar, no tiene una fuerza escalar, no tiene una capacidad psíquica de potencia, no te puede conectar con sus armónicos, no puede más que percibir el campo de realidad físico, nada más. ¿Sí? No, es que es una ilusión, además. Bueno, entonces, ¿cuál es la dinámica? ¿De qué se trata esto del consciente y del inconsciente? Cachen esto. En Matrix, en esto, como en absolutamente todo, estamos al revés. Porque aquí el inconsciente es el que programa el consciente. ¿Sí se han dado cuenta? El inconsciente programa al consciente. Por eso no hay libertad aquí, no hay libre albedrío, porque estás programado por tu inconsciente. Mientras que en la impronta cognitiva original fuera de Matrix, el inconsciente está diseñado para ser programado por el consciente. ¿Captan esto? Es la libre albedrío. O sea que el inconsciente está diseñado para ser programado por el inconsciente. Esto es lo que realmente sería el albedrío soberano. Pero aquí ocurre al revés. O sea que a través de tantas estrategias de control mental y psicotrónico programado en esta matriz, que no voy a ponerme a enumerar, el consciente queda inercialmente programado por el inconsciente. ¿Vale? Y por el contrario, en nuestra impronta cognitiva original activada en nuestro consciente, el que va a programar al preconsciente creando una nueva impronta cognitiva a nivel profundo a nivel del ADN y del alma, es el consciente. Recuerden que el código que es dinámico genera y determina el patrón, que es mecánico. O sea, el patrón es el preconsciente o el inconsciente. O sea, el inconsciente carece de voluntad o impulso volitivo. El preconsciente o el inconsciente solo siguen programas. ¿Sí? Así, cuando usted, mediante su intención consciente, se ve claro esto porque aquí estamos programados por una conciencia griego colectiva, una conciencia sintética, artificial, gregaria, y subliminalmente nos van metiendo programas en el inconsciente desde antes de nacer y desde toda la infancia nos van metiendo programas. Ya en el ADN traemos programas, ¿no? Y eso es lo que determina nuestro inconsciente, nuestro nivel consciente.
Por eso tenemos el inconsciente y el consciente, ¿sí? Y no tenemos el preconsciente. Por eso, esa cosa tan rara de que se le llame inconsciente, que existe una negación que es no consciente. ¿Sí? Porque nosotros no somos conscientes del inconsciente, ¿eh? De ese programa que nos han metido. Y por el cual estamos nosotros programados creyendo que seguimos el libre albedrío. Bueno, cuando ustedes, mediante su intención consciente, en vez de divagar mentalmente, procognicionan, es un ejemplo de cómo el consciente puede programar al preconsciente. O sea, el código programa el patrón. Si ustedes en vez de divagar mentalmente procognicionan, o sea, ensamblan datos fractales fundamentales, ustedes generan un código de intención mediante el cual ustedes programan algo, un patrón de intención denominado dormancia y despertancia. Y así también cuando ustedes, mediante su intención consciente, viven en estado de gracia bardo, ustedes con este código de intención programan un patrón de intención que es el estado tránsito fallecimiento bardo. O sea que ustedes al fallecer físicamente activan esta impronta bardo y salen de Matrix. Pero ¿cómo pueden hacer esto si no lo están haciendo? Si no están activando ese patrón. No están programando el patrón. Lo que están haciendo es seguir el patrón programado por el inconsciente. O sea, ese programa que les han metido en el inconsciente. Eso es lo que están haciendo y lo que van a seguir haciendo en todas las fases de su vida. Al dormir, estar despiertos, en la vigilia, al estar dormidos, al morir. Todo va siendo programado por el patrón que tienes en el inconsciente. Que tú no lo programas, te lo programó la Matrix. Voy a conectar aquí un momento porque la computadora se me está descargando. Entonces, esto del bardo, pues no es una dádiva o un acto de salvación, ni una consecuencia natural o mecánica. No. El bardo, el exit fuera de Matrix, salida, es un proceso Walking asistido y dinámico que surge del entrenamiento y preparación psicofísica que estamos enseñando en Hembra. No voy a ahondar en nada de esto, están los fractales y los comandos.